Los apagones se extienden de 5 a 8 horas en 13 ciudades y hasta 9 horas en Guayaquil, mientras la generación hidroeléctrica sigue en estado crítico. La tierra luce resquebrajada y con grietas en el embalse de Mazar, donde se puede caminar. Este complejo hidroeléctrico de 32 kilómetros de extensión refleja la severa sequía que padece el país. 8 sicarios encapuchados y con fusiles asesinaron a José Sánchez, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, y a su guardaespaldas cuando trotaban en un parque en Azuay. Con el voto de 5.538 presos sin sentencia en 41 cárceles, arrancó la consulta popular, cuyo material electoral ya fue distribuido al país, con excepción de Pichincha. Muchos ciudadanos sin energía eléctrica y con un feriado obligatorio van a los centros comerciales o a locales con internet para trabajar con sus computadoras. Juan Rivas Domenech, sentenciado en Estados Unidos por lavado de activos, es testigo en el juicio en la Florida contra Carlos Polit y describe parte del mecanismo del pago de sobornos. Un turístico lago de Michoacán al borde de desaparecer debido a una prolongada sequía y la ola de calor en el centro de México. Amigos, las noticias destacadas para ustedes. Iniciamos con la situación sobre los apagones en el país. Hola, Marisabel. Estefi, amigos, buenas tardes. La medida de racionamiento continuará hasta el fin de semana. Apagones. Bienvenidos al pasado. Los apagones se extienden hasta por 8 horas en 12 ciudades del país. En Guayaquil hay sectores donde no tendrán luz por 9 horas hoy. Hasta el miércoles pasado el servicio restringía hasta por 5 horas. Diego Puente nos trae ahora los detalles. Los apagones pasaron de 5 a 8 horas diarias en 12 ciudades y en Guayaquil los cortes se extienden hasta 9 horas. La extensión de los cortes se tomó para ahorrar energía y garantizar el proceso electoral del domingo, según el gobierno. En el resto del país, los cortes oscilan entre 2 a 6 horas. En la capital, los cortes serán de 8 horas. La empresa eléctrica Quito impuso 3 franjas horarias para interrumpir, por zonas, la energía. El primer turno será de 7 a 15 horas, el segundo de 10 a 18 y el tercero de 13 a 21 horas. No se suspenderá el servicio durante las madrugadas. Hasta el miércoles los cortes programados no sobrepasaban las 5 horas. En Guayaquil la CNEL incrementó las horas sin energía, en bloques por sectores que van de 0 horas a 4 horas y de 10 horas a 15 horas. En Chimborazo habrá cortes sectorizados de 8 horas para Riobamba, Guano y Penipe. Las franjas son de 0 horas a 8 horas, de 8 horas a 16 horas y de 16 horas a 0 horas. Las mismas franjas horarias se aplicarán para barrios de La Tacunga, Saquicilí, Sicchos, La Maná, Pujilí y Pangua en Cotopaxi. La Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, que está a cargo de la distribución y comercialización de energía en la costa, tiene horarios de corte diferenciados. Hay preocupación entre los habitantes de Durán, una de las ciudades más violentas del país, por la falta de energía durante las noches y madrugadas. El Ministerio de Energía indicó que estos horarios se aplicarán durante el feriado y se extenderán hasta el sábado, antes de las votaciones por la consulta popular. La crisis energética y las decisiones radicales que adopta el gobierno generan un sinnúmero de dudas sobre la efectividad del seguimiento del trabajo de los ministros. Desde Carondelet se acusa de ocultamiento de información y falta de ejecución de disposiciones a la exministra. Pero para que ello ocurra, ¿qué es lo que tuvo que fallar? Lo revisamos. La crisis energética que reventó esta semana genera un sinnúmero de interrogantes en la opinión pública. A saber, el gobierno inició su gestión en medio de apagones. Hubo diagnósticos y reconocimiento de las acciones a tomar para hacerle frente al problema. ¿Se lo hizo? La respuesta es no. No se apuró el mantenimiento de las termoeléctricas, no se contrató la generación adicional que se requiere, no se desarrolló un plan de ahorro. La pregunta es ¿por qué?
Pero no es la única interrogante, porque resulta que el gobierno señala que el domingo fueron alertados de la situación crítica en las hidroeléctricas, y esto plantea nuevas dudas. ¿Realmente es tan sencillo ocultarle al presidente información sobre las vulnerabilidades de los sectores estratégicos? Si la respuesta fuera que sí, la otra pregunta sería: ¿nadie está entonces encargado de darle un seguimiento exhaustivo a los temas urgentes del país? De esto devienen nuevas dudas, porque se había advertido que el recurso hídrico en los embalses no estaba en los niveles adecuados, porque se había advertido que Colombia no iba a sacrificar su abastecimiento interno para venderle energía al Ecuador. Entonces, ¿no había una célula interministerial midiendo minuto a minuto la realidad del sector eléctrico y el avance de las acciones dispuestas para hacerle frente a la crisis? Además, ¿la crisis pudo realmente ser gestada por una sola persona o por 22 sin que nadie lo advierta, sin que nadie lo impida? Si hubo omisiones de la exministra de Energía, ¿por qué nadie lo advirtió si mensualmente se ha dicho se evalúan con KPIs, es decir, con indicadores claves de rendimiento a los miembros del gabinete? ¿Qué hace el secretario de la Administración Pública? ¿No se supone que es quien lleva el control del cumplimiento de la hoja de ruta de los ministros? Lo cierto es que el gobierno tuvo casi 5 meses para gestionar algunas acciones y no se cumplieron. Hoy se culpa a medio Ministerio de Energía, incluida la exministra, de quien se recuerda que no tiene estudios en esa materia, pero ¿por qué lo que hoy se critica no se lo observó a la hora de nombrarla? ¿Y de verdad la ministra Robo se mandaba sola? Al final resulta evidente que hay una cadena política de fallos gracias al cual nadie en Carondelet se dio cuenta de que el país estaba al filo del abismo hasta que sintieron el vértigo de la caída. Y para conocer los horarios de estos cortes de electricidad en todas las provincias, recuerde que puede ingresar mediante el código QR que aparece ahora en la parte inferior de su pantalla al sitio web www.ecuavisa.com. Y allí también encuentra todas las noticias relacionadas con la situación energética en Ecuador. Violencia. Otro alcalde asesinado. José Sánchez, alcalde de Camilo Ponce Enríquez, fue asesinado anoche junto a su custodio, Daniel Heras, mientras ambos se ejercitaban en un parque. La prefectura de Azuay declaró luto institucional por 3 días. Fue a las 8 de la noche de este miércoles cuando 50 disparos resonaron en un parque al ingreso del cantón Camilo Ponce Enríquez. 8 hombres a bordo de una camioneta interceptaron al alcalde José Sánchez y a uno de sus custodios, Daniel Heras, mientras estaban trotando y los asesinaron. El doble crimen ocurrió a solo 100 metros del edificio de la Policía Judicial. Para infiltrarse, para que no piensen y no tengan tiempo de reaccionar, han vestido con uniformes de militares. Los asesinos huyeron y a 3 kilómetros incendiaron su vehículo. Según la policía, luego se fugaron con rumbo a Machala. Los uniformados mencionaron que en octubre de 2023, una de las propiedades del alcalde fue atacada y desde entonces tenía resguardo policial y privado. Este jueves, la prefectura de Azuay decretó 3 días de luto institucional y el antiguo Palacio Municipal, en el centro, donde está previsto que se levante una capilla ardiente, amaneció resguardado por 60 militares y policías. La familia del alcalde José Sánchez y la vicealcaldesa Magali Sánchez también están con resguardo. Por ahora, el municipio permanece cerrado y hasta el cierre de este informe no se observó controles policiales o militares en otros puntos de Ponce Enríquez. El cuerpo del alcalde y su custodio permanecen en el Centro Forense de Machala. El asesinado alcalde del cantón Ponce Enríquez, José Sánchez Reyes, abanderó la lucha en contra de la minería ilegal en ese cantón de Azuay. Como presidente de la Cámara de Minería de esa jurisdicción, denunció a los involucrados por lo que recibió constantes amenazas y ataques. Paul Romero con el informe. José Sánchez Reyes es el tercer alcalde asesinado en el país en menos de un año.
La nueva víctima de la violencia criminal tenía 52 años. Fue abogado, político y empresario relacionado con la industria minera del cantón Ponce Enríquez, provincia de Azuay. En 2021 presidió la Cámara de Minería de este cantón y lideró la lucha en contra de las actividades extractivas ilegales. En las elecciones seccionales de febrero de 2023 ganó la alcaldía en su segundo intento por la organización política local Cambio Histórico Ponceño, con el 59.13% de votos de 17.000 electores. Le conocían como Juchico y tenía un programa semanal de 1 hora en medios digitales, en donde comunicaba sus actividades como alcalde. Durante su gestión se enfrentó a los mineros ilegales, recibió amenazas y soportó atentados. En octubre de 2023 atacaron su vivienda con armas de largo alcance. En ese entonces atribuyó el hecho a sus enemigos políticos vinculados con la minería ilegal. Ante las amenazas constantes se movilizaba con custodia y seguridad. Fue uno de los 30 alcaldes que tenía protección policial después del ataque a su vivienda. Reyes además fue presidente de la Zona 6 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Pasamos a México, donde una prolongada sequía y la ola de calor en el centro del país, sumadas a otros factores, han convertido un lago turístico en un desierto. Está ubicado en el estado de Michoacán y el deterioro acelerado de las condiciones ambientales puede provocar que este cuerpo de agua desaparezca. Lago de Pátzcuaro es parte de un municipio del mismo nombre en el estado de Michoacán, un destino turístico especialmente por la fiesta del Día de los Muertos, sitio de actividad pesquera de las comunidades asentadas en su perímetro y que rodea a la isla Janitzio. Estaba así en noviembre de 2021, pero 2 años y medio después se ha convertido en esto. Suelos resquebrajados y grietas profundas en al menos la mitad del área. Localmente denuncian que hay robo de agua para actividades agrícolas, pero sobre todo la deforestación, la falta de lluvias y la ola de calor que registra máximos históricos de hasta 45 grados este año provocan un deterioro acelerado de las condiciones en el lugar. A la isla se puede llegar a pie desde una de las riberas. La mitad del lago se ha secado ya y en el otro extremo los niveles han empezado a bajar también sin que hasta ahora haya señales de recuperación, alertando sobre un pronóstico que indica que el lago habrá desaparecido para el año 2030. Y ciudadanos se vuelcan a terminales terrestres, parques y centros comerciales en el primer día de la jornada laboral suspendida en el país. Al volver, se lo mostramos. Apagones, un feriado obligado. Parques y centros comerciales concentran a muchas personas durante el primer día de feriado por la crisis eléctrica. Carla Delgado con el informe. La dinámica de los ciudadanos cambió por un feriado atípico y los racionamientos eléctricos extendidos a todo el país. Así lucieron los parques de Quito la mañana de este jueves. Las personas decidieron volcarse a estas zonas de esparcimiento hasta que se restablezca la luz en sus hogares. Entonces decidimos aprovechar este tiempo en familia, que es lo más importante que podemos hacer. Lo mismo ocurrió en los centros comerciales, sitios en donde la energía eléctrica estuvo garantizada y a donde llegaron trabajadores y estudiantes para conectarse a internet. Otros aprovecharon el asueto para hacer compras. En la Bahía, zona popular de Guayaquil, donde ofertan sus productos 4.600 comerciantes, el 80% de locales permaneció abierto. El movimiento de compradores fue fluido. En Quito, los pequeños negocios como este micromercado reportaron pérdidas por la falta de clientes y daños en algunos productos. Que tenemos todos en los fríos y se nos descongela todo y es una pérdida grande porque la verdad no nos quieren reconocer nada. Entonces sí está bien preocupante esto. Los mercados lucieron vacíos, al igual que el transporte público. Lo que sí fue notoria es la presencia policial en las calles, ante la falta de funcionamiento de los semáforos en algunos sectores. Esta mañana se observó un incremento entre 20 y 30% de pasajeros en las terminales terrestres. Las personas aprovechan el asueto para adelantar los viajes a sus ciudades natales, para sufragar y así pasar más tiempo con su familia. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga.
Este es el movimiento en la terminal terrestre de Guayaquil. Hay mayor presencia de pasajeros que un jueves cualquiera, como consecuencia del asueto declarado por el gobierno. Decenas de personas adelantaron los viajes que tenían previstos para el fin de semana por elecciones, para descansar con su familia. Jueves y viernes se trabajaba supuestamente, pero como todo cambió, vámonos de una vez. A cumplir con la obligación como ciudadano de Supercar y a visitar a la familia. Desde la noche, ya tipo 6, ya comenzó la gente a venir a comprar los boletos. Para el próximo fin de semana se esperaba que lleguen 274.000 personas, pero esto se adelantó. Los destinos más solicitados son las provincias de Santa Elena y Manabí. Muchas cosas que hacer, entonces ya uno aprovecha estos días para pasar con la familia y hacer esas actividades. También elecciones. Obvio que sí. El aumento de personas es de aproximadamente un 30% y se espera que siga incrementando esta tarde y el viernes. Algo similar ocurre en las terminales de Quitumbe y Carcelén en Quito. Los 74.000 pasajeros que se esperaban para el sábado y domingo ya están llegando. La concurrencia se concentra en las boleterías de cooperativas con destinos a la costa, como Guayaquil y Esmeraldas. 20% más de pasajeros que un día normal. Porque la niña no tiene clases y no hay luz, y ¿qué hago aquí en la ciudad? No puedo hacer nada en mi trabajo, nada. Pese a este movimiento, el operativo de seguridad con policías y agentes de tránsito recién comenzará la mañana de este viernes en la terminal y en las carreteras. 14 detenidos, entre ellos 9 policías, dejó el operativo Jaguar. Estos uniformados implicados trabajaban para cárteles mexicanos y están vinculados a la organización criminal del narco ecuatoriano alias Farfán, extraditado a Estados Unidos. Merlin Ochoa informa. Los 40 allanamientos fueron en Guayas, Manabí, Loja, Pichincha, Tungurahua y El Oro, donde la Fiscalía y Policía detuvieron a 14 personas, entre ellas 7 uniformados en servicio activo y 2 en pasivo. Son un capitán y técnicos operativos de antinarcóticos, unidad canina y criminalística. Los que trabajaban en criminalística eran los que facilitaban los permisos de porte de armas a policías que ya estaban dados de baja y que a través de estos mecanismos podían portar armas de manera, entre paréntesis, legal. Según la policía, eran parte de una red transnacional que se encargaba de suministrar toneladas de cocaína desde Ecuador hasta México para el cártel de Sinaloa. En la isla Mocolí, en San Borondón, los implicados adquirieron lujosas casas. La investigación inició tras el robo de casi 3 toneladas de cocaína de la Secretaría de Drogas de Tena, Napo, en abril del 2022. Las autoridades señalaron que los uniformados implicados proporcionaron información para el atraco. Tenían una implicación directa con el detenido que fue extraditado de Colombia a Estados Unidos, que es Wilmer Emilio Sánchez Farfán, alias el Gato Farfán. Esta estructura delictiva, que tenía una conexión con otro narcotraficante en Santo Domingo, que es Daniel Mora Sanza, se encargaba de reclutar a servidores policiales para que trabajen con esta estructura. En el operativo se decomisaron $700,000 almacenados en cajas fuertes, fusiles, inhibidores de señal y municiones. Hasta el cierre del reportaje, los allanamientos continuaban. Consulta Popular 2024. Otra de las decisiones que tomarán los ecuatorianos en las urnas es si quieren o no que exista una nueva forma de contratación de trabajo por horas. La modalidad garantizaría los mismos beneficios que tiene el contrato fijo: el pago de décimos y horas extras, el aporte a la seguridad social y las vacaciones. Incluso incrementaría el valor de la hora trabajada. La última pregunta del referéndum aparece justo en la mitad del cuestionario. En el casillero E, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas? Cuando se celebre por primera vez entre el empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4. ¿Cuáles serían los beneficios? Que se pueda trabajar incluso por horas sin que haya precarización. Según el gobierno, el costo de la hora incluirá todos los beneficios de ley.
y dependerá de los salarios en cada sector. Por ejemplo, si el sueldo es el básico de $460, dividido para 160 horas en un mes, en que se trabajen 8 horas diarias en los 5 días de cada semana, el resultado es $2.88 por hora. A ese monto se suman en forma proporcional los 13º y 14º sueldo, las vacaciones y el aporte patronal al IES. Esto representa 92 centavos más. Así se terminaría cobrando por hora $3.80. Ese valor cambia si se trabaja fines de semana o en feriados. Se tendrá que reconocer los recargos de ley. En esos casos, la hora podría llegar a $8 para un salario básico. Estas reformas solo se aplicarán para nuevos empleos. Y sobre esta interrogante, Televistazo consultó a mujeres de distintas ciudades del país su opinión. Aquí sus testimonios. Hay muchas personas que trabajan pero no tienen prestaciones, no tienen seguridad social, y creo que es una buena oportunidad que el gobierno da en esta ocasión, siempre y cuando se respete todas las prestaciones para los trabajadores. No los pagan un sueldo completo, y tras que no los pagan el seguro, pero lo van a pagar las horas completamente. No, yo no estoy de acuerdo en eso. Y esta pudiera ser una ventana, una estrategia para las personas que pueden irse vinculando de algún modo con el amparo legal a diversos empleos. Yo soy estudiante universitario, entonces me sirven las horas extras en la tarde o en los fines de semana. Además aporto en mis estudios hasta yo poderme graduar y conseguir mi título universitario. Eso va a ayudar a muchas madres que puedan trabajar por horas y dedicarle tiempo a sus hijos. Y a nivel de los estudiantes universitarios también, que puedan trabajar y tener un ingreso más para ayudarse económicamente a sus estudios. Aquí no se puede ganar esos centavos que tal vez permitan trabajar a las personas 2 o 3 horas, no, eso está súper mal. Si vamos por los contratos solo por hora, ya no sería el sueldo básico, sería ya una remuneración bien baja, entonces eso es lo que nos llegaría a dificultar a nosotros. Restringe muchos beneficios, no permitirá al trabajador tener un salario digno para que viva en mejores condiciones. Debido a la realidad que vive Ecuador, muchos jóvenes o solo trabajan o solo estudian. Considero que esto es una oportunidad para muchos. Ábrela en nuestros canales. Polit en el banquillo. El expresidente de Seguros Sucre, Juan Rivas Domenech, confirmó en el juicio a Carlos Polit que sí se reunió con el excontralor y Pedro Solínez para la restitución de contratos a un empresario de seguros y reaseguros. Rivas también reveló que Polit le pidió asegurar Coca-Codo Sinclair con una empresa de la que recibió un soborno. Fabiola Santana con esos detalles. La trama de corrupción por los sobornos en Seguros Sucre vuelve a ser el tema central en este 9º día de juicio en Miami del excontralor Carlos Polit por lavado de activos. Este jueves fue interrogado Juan Rivas Domenech, expresidente de la estatal ecuatoriana en el correísmo. Según el testimonio de Diego Sánchez, este miércoles, Rivas Domenech suspendió contratos a una de sus empresas en 2013, pero luego los restituyó por pedido del excontralor Carlos Polit y del ex superintendente de bancos y seguros Pedro Solínez, a quienes, según él, pagó un soborno de alrededor de $760,000 para ambos. El expresidente de Seguros Sucre, Rivas Domenech, confirmó en la Corte de Miami que tuvo reuniones con Solínez y Polit, a quienes describió como hombres poderosos. Relató cómo la Superintendencia de Bancos abrió múltiples auditorías cuando suspendió los contratos a Sánchez por ser una intermediaria local que no traía beneficios. Por ello, según él, recibió en su casa a Solínez, quien le indicó que hable con Sánchez para resolver sus problemas. Así lo hizo y las auditorías desaparecieron una vez que restituyó los contratos. Lo mismo ocurrió con un examen de Contraloría. En su testimonio reveló un nuevo soborno que recibió Polit. El exfuncionario le pidió que asegure la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair con la empresa IHG y que así lo hizo. Por ello, el excontralor recibió una comisión. La declaración de Rivas continúa, mientras que Solínez, actual alcalde de Milagro por la Revolución Ciudadana, negó las acusaciones en su cuenta X y de hecho será testigo de Polit en los próximos días. Se prevé que Rivas Domenech sea deportado a Ecuador el 12 de mayo.
Venezuela suspende el acuerdo para recibir migrantes deportados desde los Estados Unidos. Ocurre tras la reimposición de sanciones contra el petróleo venezolano ante la negativa del régimen de Maduro de permitir la libre participación de opositores en las próximas elecciones presidenciales. Estados Unidos y Venezuela acordaron desde octubre del año pasado un plan para el retorno de migrantes ilegales, según el cual quien cruce la frontera por la vía irregular y quienes no demuestren que tienen una base legal para permanecer en ese país son detenidos, procesados y expulsados en vuelos directos. Pero ahora que la administración de Biden ha reimpuesto sanciones al petróleo y al gas de Venezuela, el gobierno de Maduro ha cerrado la posibilidad a que le envíen más deportados. Maduro había aceptado recibirlos como parte de un acuerdo más amplio, que además contemplaba el alivio de sanciones al sector energético. En contraparte, Maduro debía abrir la puerta a la participación sin condiciones de candidatos de la oposición, pero la líder María Corina Machado, la aspirante con mayores posibilidades de triunfo, fue inhabilitada por 15 años. Estados Unidos acusa a Venezuela de incumplir los acuerdos electorales para la promoción de derechos políticos y restituyó las sanciones. Ahora la reacción venezolana respecto de los migrantes indocumentados los deja en condiciones de permanecer detenidos indefinidamente en los Estados Unidos. 400 toneladas de ayuda humanitaria han empezado a entrar a la Franja de Gaza desde un paso habilitado y controlado por Israel en el norte de la zona de conflicto. Decenas de camiones cruzan por ahí desde la noche con suministros destinados a centros de ayuda donde se atiende a miles de familias desplazadas por la guerra. Muchos han regresado a ciudades que quedaron destruidas después del paso de las tropas de Israel y que ahora apuntan hacia el sur. Según las fuerzas de defensa de Israel, la ciudad de Rafah será el próximo blanco de una incursión militar en contra de objetivos que aseguran facilitan la actividad terrorista de milicianos del grupo Hamas. Comienza en India el llamado Festival de la Democracia. Son las elecciones más concurridas del mundo. El proceso se divide en 7 fases desde mañana hasta el 1 de junio. Están llamadas a votar 960 millones de personas que deberán elegir a 545 miembros del Parlamento y decidir si conceden al primer ministro Narendra Modi un tercer mandato consecutivo. De ser así, se prorrogarían los 10 años de gobierno de su partido, cuya administración ha hecho de la economía india una de las de mayor crecimiento a escala global y ha puesto al país cerca de convertirlo en una superpotencia. Severas inundaciones por lluvias torrenciales se reportan en Margat, en la ciudad en el este de Sudáfrica. Los servicios de emergencia confirman que 5 personas han muerto y otras 10 están desaparecidas, mientras siguen con las labores de búsqueda y rescate. Las advertencias meteorológicas llegaron tarde, pues las carreteras ya se habían convertido en ríos caudalosos, arrancando árboles, dañando viviendas, negocios. Los daños se extienden a la infraestructura del sistema energético, de agua y telecomunicaciones. El gobierno ha declarado emergencia en esa región. Consulta Popular 2024. Con el voto en las cárceles, la mañana de este jueves comenzó el proceso electoral de la consulta popular y referéndum. Además, la distribución de material electoral concluyó en 23 de las 24 provincias del país, informa Adriana Bermeo. La consulta popular y referéndum arrancó con el voto de 5.338 presos sin sentencia ejecutoriada. Hubo 61 juntas en 41 cárceles de 20 provincias. El proceso duró aproximadamente 3 horas y una vez concluyó, las papeletas fueron trasladadas a las delegaciones provinciales para contabilizar los votos el domingo. La distribución de material electoral concluyó en Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi. Con esto, 23 provincias y las circunscripciones del exterior tienen los kits electorales.
Está pendiente la entrega de los paquetes en Pichincha, que se completará durante viernes y sábado. 1.500 militares reservistas se encargan de la seguridad, como en Esmeraldas, donde custodian el material electoral. También se ha dispuesto reforzar la vigilancia en 24 de los 233 recintos de la provincia, una de las más afectadas por la actuación de los grupos del crimen organizado. Ante los apagones, la presidenta del CNE, Diana Tamaint, informó que las delegaciones provinciales cuentan con plantas de energía propias o alquiladas y sistemas técnicos de emergencia que fueron probados en los simulacros. Las autoridades electorales garantizan que no se interrumpirá el escaneo de actas ni el ingreso de datos al sistema de conteo de votos. A la medianoche de este jueves termina el periodo para hacer campaña electoral. La consulta popular contiene varias preguntas que tocan directamente al rol de las Fuerzas Armadas, y una de ellas plantea la posibilidad de que los militares ejerzan un control de armas permanente, no ocasional, en los alrededores de los centros penitenciarios. En la parte gris, en el casillero F, se encuentra esta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? A primera vista puede parecer que esto no implica ningún cambio, porque en este momento, sin la consulta, ya los militares pueden hacer el control de armas afuera de los centros penitenciarios en cualquier momento. Y los faculta el artículo 26 de la ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Entonces, ¿cuál sería el cambio? El cambio está en esta palabra: permanentemente. Si la pregunta se aprueba, el control de los militares en las cárceles y alrededor de ellas tendría que ser permanente, y no solo en determinadas ocasiones o cuando la situación lo amerite, como ocurre ahora. Esta pregunta en particular no tiene anexos ni más detalles. Es apenas una precisión que, de ser aprobada, sumaría una nueva obligación rutinaria a las tareas que todos los días realizan las Fuerzas Armadas del Ecuador. Crítica situación en el embalse Mazar en Azuay, donde antes comuneros navegaban, ahora se puede caminar. En breve las imágenes. Grietas de tierra evidencian justamente la sequía a lo largo de 32 kilómetros del embalse Mazar, que se ubica en la provincia de Azuay y alimenta de agua a 3 hidroeléctricas, una de las cuales ya dejó de operar. Diego Cuenca describe la crítica situación que también afecta a las comunidades de la zona. El embalse de Mazar tiene una extensión de 32 kilómetros y está tan seco que se puede caminar. Así lo hacen los habitantes de la parroquia Palmas del cantón Sevilla de Oro en Azuay. Ellos aseguran ser testigos de un fenómeno inusual, porque donde había agua, ahora solo quedan grietas. A inicios de marzo aún se podía pasear en bote como parte del turismo comunitario que impulsan 12 familias de la zona. Pero a finales de ese mes tuvieron que suspender esa actividad. Los moradores quedaron sin agua, sin trabajo y ahora sin energía. Normalmente el embalse puede almacenar 410 millones de metros cúbicos de agua, pero hasta este jueves el nivel del caudal ha disminuido 46 metros, afectando las operaciones de las 3 hidroeléctricas del Austro. Una de ellas es Paute Mazar, que dejó de generar energía, porque solo puede funcionar con un mínimo de 38 metros del nivel del agua. La sequía empezó en septiembre y se proyectó que culmine en marzo, pero por falta de lluvias se sigue extendiendo. Las autoridades estiman que necesitan precipitaciones por 20 días para empezar a salir de la crisis que derivó en los cortes de energía que hoy soporta el país. Y en la denuncia que el gobierno presentó en la Fiscalía por presunto sabotaje en el sector eléctrico, dice haber detectado indicios de delincuencia por alianzas políticas. Cree que la ahora exministra de Energía, Andrea Robo, ocultó información sobre la situación que llevó a estos cortes de luz, en complicidad con otros funcionarios y 2 exministros del correísmo. Luisa María Heredia con ese informe.
En la denuncia que el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix, presentó en la Fiscalía a nombre del gobierno contra la exministra de Energía, Andrea Robo, narra cómo se orquestó lo que califican como un sabotaje. Señala que tras asumir la presidencia, Daniel Noboa le dispuso a la entonces ministra que asegure la continuación y distribución del suministro eléctrico ante la posible llegada de un fenómeno del Niño particularmente grave. Pero según el documento, desde mediados de marzo, a Robo ocultó de manera intencional los pronósticos de generación eléctrica y composición del mercado eléctrico nacional provistos por SENACE, que es el operador nacional de electricidad. Entre la información que ella recibió, hubo reportes de SENACE que alertaban que Coca-Cola Sinclair contaba con un embalse del 2% de su capacidad, que Paute, Sopladora y Mazar tenían un embalse operativo del 0% y que el déficit energético que enfrentaría el país a partir de abril sería de entre el 20 y el 25%. La señora Robo, como ministra de Energía, habría intencionalmente suprimido y deshecho las advertencias y alertas, con la finalidad de que esta grave situación no sea conocida para la toma de decisiones necesarias de manera oportuna, sin que se conozca la finalidad de su actuación, existiendo indicios de una finalidad delincuencial por alianza política. Dice textualmente el documento: es que para el gobierno el correísmo está tras el complot. Andrea Robo fue funcionaria del Ministerio de Electricidad entre 2012 y 2017, es decir, durante el gobierno de Rafael Correa. Hasta el 2016, a cargo de esa cartera de Estado, estuvo Esteban Albornoz, quien está entre los denunciados por paralización de un servicio público y traición a la patria. Cuando renunció para candidatizarse para asambleísta, Medardo Cadena, quien era viceministro de Energía, lo reemplazó. Él también está denunciado. El resto de funcionarios que están en la lista ingresaron al sector eléctrico en la época del correísmo y se mantuvieron durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. El viceministro de Electricidad y Energía Renovable, el señor Ramiro David Díaz Castro, el subsecretario de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica encargado, señor Luis Roberto Torres Portilla, y el subsecretario de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica, señor Vinicio Giovanni Pardo Salazar, se habrían concertado y planificado para ocultar, suprimir y evitar que las alertas respecto a la generación, distribución y transmisión de energía eléctrica lleguen a los demás miembros del gabinete. Se añade en la denuncia. Denuncian que además se pide prisión con fines investigativos para 6 de los funcionarios acusados. Apagones. El manejo político. Pese a las restricciones de energía, según el Comité Empresarial Ecuatoriano, el 70% de las compañías del país se mantuvieron activas este jueves. Vanessa Robles reporta. El feriado no impidió que los 25 trabajadores de esta planta de fabricación de hielo dejen de laborar. Lo hacen con horarios de trabajo que se reajustaron acorde a los cortes de energía eléctrica de su sector. Mapasingue, en el norte de Guayaquil. Nosotros necesitamos abastecer a nuestros clientes, que son las camaroneras como tal. En la avenida Juan Tan Camarengo, empresas de repuestos automotrices, llantas y baterías también estarán abiertas hasta el sábado, al igual que las distribuidoras farmacéuticas en el centro e importadoras de acero y metal. Estamos abasteciéndonos con 3 generadores que funcionan con combustible, así es. A esta lista se suman las clínicas y hospitales. En los públicos, la electricidad no es interrumpida, pero en el caso de los particulares, señalan que siguen funcionando, pese a que sí se registran cortes. Asimismo, la embajada y el consulado de Estados Unidos en Guayaquil y Quito estarán abiertos y las citas programadas seguirán vigentes, al igual que el Consulado General de España en la capital. Las empresas de telefonía celular también abrieron sus agencias. Según el Comité Empresarial Ecuatoriano, de las 80.000 micro, pequeñas, medianas y grandes compañías, se estima que el 70% siguen activas a pesar de las restricciones de energía y la declaratoria de feriado.